Señor, qué bueno es disfrutar en esta vida de los regalos eternos. Qué bueno recordarnos en las alabanzas, no mirar lo que es pasajero, sino lo que es eterno. Señor, estamos creados, formados para tu reino eterno. Y Señor, esta vida es solamente el paso para poder encontrarnos contigo, con lo eterno. Y yo te doy gracias desde lo profundo del corazón por la vida de mi hermana Dorothy. Señor, su hija está a punto de dar a luz en este poco de tiempo terrenal, pero ella está aquí sirviendo a tus propósitos. Señor, bendícela con toda bendición espiritual, que es la única que nos importa, porque Señor, atraviesa toda nuestra vida. Y Señor, en esta hora te pido una palabra poderosa de su boca. Y como siempre haces ese trabajo artesanal en los oídos de cada quien, porque un solo mensaje sale del micrófono, pero tantos mensajes individuales, específicos, tú das por el Espíritu Santo. Te exaltamos por lo que has de hacer y queremos ver tu obra en esta mañana. Manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Oh, gracias, hermana. Bonita. Qué ministrada que he sido. Sí. Qué ministrada que he sido. Dios le bendiga. Perdóneme si voy a estar haciendo así. Hace mucho que no estaba en una iglesia con mezanine. Tremendo Dios. Déjeme que me componga. El saxo es uno de mis instrumentos favoritos, hermano. Fue hermoso estar en medio de la alabanza del pueblo de Dios, acompañado por tan hermosas melodías y tan expertos instrumentistas. Dios les bendiga y les multiplique el talento. Yo quisiera dar gracias a Dios de manera especial por esta iglesia. Nunca había puesto mis pies acá, pero mujeres de esta iglesia, hace 3 años, que tocaron mi corazón de una manera muy especial, me recibieron en sus corazones de una manera muy especial. Y yo lo sentía así, pero no sabía si era recíproco. Y el día de ayer fue tan hermoso escuchar de boca de mis hermanas que el Señor les habló a través de nosotros, que ese tiempo sí fue trascendente. Y aunque yo les confieso que salí un poquito como, Señor, ¿me trajiste aquí a qué? Vine en obediencia, y esta vez también vine en obediencia. Pero el Señor ayer me confirmó, gracias a ustedes, hermanas, que me alentaron, me dijeron, sí, hermana, Dios me habló. Sí, hermana, las hermanas que vinieron contigo nos ministraron así, asado. ¿Y qué es importante para nosotros que andamos a veces por tan poquito tiempo en un lugar? Ver, escuchar, es un privilegio, porque dice la palabra en Hebreos que algunos saludan de lejos, ¿verdad? Las promesas y los resultados, los frutos, pero las ha usado Dios a estas mujeres para alentarme en lo que yo entiendo es el llamado de Dios para mi vida. Y bueno, para hablarles un poquito y que me conozcan un poco mejor, sí, soy dominicana, mayor de edad, aunque no parezca. Estoy casada, tengo 3 hijos y una hija, porque pues la esposa de mi hijo es mi hija. Esa es la que está dando a luz en cualquier momento, y me va a ser abuela por primera vez, aunque ya soy abuela del corazón. No tengo el privilegio hasta ahora, y todo el mundo me dice, te va a cambiar la vida. Yo espero que sí, así como el Señor ha permitido en mi vida que me cambie la vida. Gracias, hermana. Que me cambie la vida ese viaje hace 3 años. Y es que el Señor en ese viaje, lo menos que yo pensaba, porque todavía, hermana, estoy averiguando de dónde salió la invitación, quién supo de mí, quién me invitó. No me quedaba claro, Alicia. Gloria a Dios. Y le cambiaste el nombre, ¿verdad? Pero
yo sé que el Señor tenía un propósito grande y una de las cosas fue que me hizo ser madre a los 50 y pico. No voy a decir cuánto pico. Y les quiero presentar a mi hijo Huarpe. Anda, vení. Este es mi hijo Huarpe. Yo soy su mamá California. Y ustedes fueron implemento de Dios y instrumento de Dios para que nos conociéramos con Sandra y Richard esa primera noche del Congreso. Y les contaba a las hermanas que nos juntamos y yo les decía a las muchachas después que él predicó, Dios está haciendo algo grande. Yo no sabía que había grupos originarios en Argentina en esos niveles. Sí sabía de etnias y todo, pero de una necesidad así yo no conocía. Y yo le dije a las chicas, tenemos que conocer esa pareja. Y resultó que estábamos ya en las habitaciones y Katy venía buscando la señal del celular para poder comunicarnos con la casa. Y se topó con Richard en el ascensor. Ya estaba todo despreciado, con la melena suelta. Y Katy es la más tímida de todas nosotras, y se atrevió a decirle, hermano, fíjese que venimos un grupito de California y estamos muy interesados en saber. Estamos en el mismo hotel quedándonos todo. Para hacerle el cuento largo, corto, vimos salir el sol, compartiendo de lo que Dios estaba haciendo. Y las almas se ligaron y el Señor comenzó a mostrarnos propósitos. Y en estos 3 años, para la gloria de Dios, no solo yo lo he adoptado, pero el ministerio para el que yo laboro, que es un ministerio voluntario que trabaja con mujeres en el estado de California, haciendo campamentos y retiros y entrenamiento para líderes femeniles, ha adoptado también a Huichila Pac y a Richard y su familia. Y ha sido, les he dicho, hermanos, me cambió la vida. Y ahora creo que el Señor nos está guiando a mantener esta conexión que el Señor ha hecho para que redunde para el reino. Las cosas eternas son las que realmente importan. Gracias, hermana, por haber dicho eso, porque lo temporal, y mucha gente piensa cuando viene alguien del extranjero, específicamente de los Estados Unidos, la gente tiene un concepto muy inmediato, ¿verdad? Que recibe de la media, o son todos locos, o viven muy bien y todos son ricos, o son perversos, o qué sé yo, ¿no? Pero Dios nos ha mostrado a este grupito de mujeres hispanas en el estado de California, que nos llevó a California de diferentes puntos. Tenemos en el equipo una uruguaya, una argentina, una chilena, una dominicana, una salvadoreña, una guatemalteca, 2 mexicanas y una méxico-americana. Y cada una de nosotros no tenía forma, si no era Dios que lo hiciera, de podernos inclusive conocer. Y Dios nos juntó. Y ahora nos sigue ampliando el espectro. Aparte del evento que hacemos al año, como los congresos que ustedes hacen aquí, pero esto es para California, aunque ya nos llegan gente de diferentes estados, hemos hecho viajes misioneros. Y nuestro primer viaje fue, lógico, a mi país, a la República Dominicana. Y el Señor, a partir de ahí, nos dijo, las quiero en las naciones. No solo ustedes son de las naciones, las enviaré a las naciones. Y yo como que le decía al Señor, ay Señor, yo siempre quise ser azafata, aeromoza. Y yo decía, ay Señor, ¿será verdad que voy a andar en un avión todo el tiempo? Porque yo ando en un avión como que estuviera en mi casa. Bien. Y aparte tengo estómago misionero, ¿cierto? Entonces, Dios me ha dado el deseo de mi corazón. A los 16 años, yo le dije al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahí en un monte, en una montaña, un volcán que se llama Popocatépetl, en México, el Señor me hizo el llamado, claro, a ampliar mis estacas. Era soltera, 17 años, y con muchos problemas, con muchos conflictos, pero segura de que amaba a Dios y de que le quería servir. Y a pesar de mi personalidad, y a pesar de mis situaciones familiares, y a pesar de mis metidas de pata, el Señor, que es Dios de promesa y de pactos, el Señor rescató esa promesa. Y en los años postreros en mi vida, ese ha sido totalmente el enfoque de Dios en mi vida. A Richard y Sandra nos invitaron a celebrar, nosotros los invitamos a ellos primero. Dijimos, no, vénganse para acá, porque yo tengo que compartir esto con mis mujeres, todo yo lo quiero compartir. Y
Y luego cumplimos 15 años nosotros de ministerio el año pasado. Así que este año celebramos los 15 años de Huichilapac. Y fue de milagro en milagro en milagro para venir a este viaje, hermano. Y hubo algunos milagros que no se nos dieron. Hubo 2 hermanas que no pudieron llegar. Pero aún en eso, Dios nos ha confirmado que no era el tiempo de ellas venir. Y que este era el equipo, el grupo, ¿no? Y Richard preparó, bueno, te dejo que hables tantito. Si quieres, yo no sé a quién salgo tan hablador, de esta mujer. Ha sido una bendición tener estas 2 semanas a las chicas, al equipo de Café Bauca. Nosotros hemos sido bendecidos en estos 2 años de poder viajar, primero Sandra, luego yo, a California y a otros estados también, para poder compartir un poco entre los hispanos lo que es la visión misionera. Y allá hay otra mirada, ¿verdad?, de la misión, y llevar nosotros lo que estamos haciendo desde adentro, desde la cultura, respetando. La verdad que ha producido un impacto interesante y damos gracias al Señor por usarnos de esta manera, incluso ir a ver los indígenas quichuas, que yo nunca me imaginé en New York que hubiera cerca indígenas quichuas, que son todos ilegales, con serios problemas, y poder estar ministrando con ellos, incluso quedar en contacto, la verdad que abre y da algo muy bonito a la misión. Entonces nos desafiamos el año pasado de que Lenny pudiera venir acá, de que nosotros pudiéramos hacernos cargo de su venida y de poder tenerla en cada uno de nuestros campos misioneros. Y bueno, cuando armamos el cronograma de lo que íbamos a hacer, Lenny me dice, recuerda que todos somos mayores de 50. Le digo, Lenny, ustedes son 4x4. De lunes a viernes, monte. Sábado y domingo, taco alto, belleza, urbe. Así que esa fue un poco la propuesta y las hemos tenido estas 2 semanas y ha sido muy bueno. De lunes a viernes las he visto llenas de tierra, la tengo que andar sacudiendo para ver cuál era Lenny. Y las otras todas llenas de tierra, y sábado y domingo, viernes a la noche se ponen en remojo, y sábado como si nada, ya con tacos, armadas, pintadas, decoradas para estar. Y la verdad que se sometieron a todo esto y fue algo muy bonito. Estuvieron una semana dentro del desierto de la Valle de Cuanacache, conociendo nuestras casas bases misioneras, conociendo el interior de nuestra casa, durmiendo en nuestras camas, conviviendo en nuestros pisos, bueno, en medio del desierto, hasta mataron un chivo, ayudaron a matar un chivo, compartiendo con la gente, no mostrándoles la pobreza, sino mostrándoles las grandes riquezas que tenemos en medio de la gente humilde. Yo les decía a ellos, ustedes tienen que venir a conocer las grandes riquezas que tenemos en medio del pueblo humilde. Yo estoy harto y cansado de que se vea a la gente humilde como es que es la que no tiene nada. La gente humilde tiene tanto para enseñar, tiene tanto para decir, tiene tanto para expresar, tiene tantas cosas adentro que Dios les ha entregado, y más los creyentes, ¿verdad? Gente que se pone en pie y hace patria en estos lugares. Así que les quiero mostrar esto que hemos vivido, son unos minutitos, lo que hemos vivido brevemente en estas 2 semanas. Esta fue una escuela donde visitamos los chicos y aquí le celebramos el cumpleaños al sobrino, al Edgar. Aquí estuvimos con un grupo de las hermanas. Ahí fue lo del chivo, hermano. A las 11 empezaron, mataron el chivo a las 10, a las 11 lo sazonaron, a las 12:30 estaba horneado. Aquí estamos con los chicos que hacen mimo y... Me querían que me comiera ese animalito y yo no, le voy a dar un beso. Tuvimos una presentación en Verónica celebrando los 100 años de la ciudad de Verónica. Sacamos al pueblo cristiano al pueblo y hicimos una concentración en el anfiteatro esa noche. Y aquí estamos orando también en Verónica. Este es el grupo de hermanos que estuvo el último día. Y aquí estamos con los mocovíes.
en la iglesia Mocoví, yo toda regional y ministrando, y ahí se adora diferente. Qué lindo el espíritu que estaba allí. Y así estamos, miren, molidas. Acá estamos con los huichís. Este es un techar, el primer techar que estuvimos colaborando, y ahora hay que cerrar la casita y estamos pidiendo al Señor provisión para ellos. Y acá jugando con los chicos. Así transportábamos parte del equipo. Y Richard, nos traían a los niños que estaban enfermos. Por favor, ore por ellos. Esa señora, ese es su bisnieto. Y bueno, aquí dormimos todos en un cuarto. Y era lo mejor que había en esa casa. Y dormimos como troncos de árbol. Aquí es la nueva comunidad que se está formando, que se movilizaron, quitaron sus casas de piedra, le quitaron las chapas y se han ido al monte. Porque realmente allí se sienten más libres. Están pensando ya, han reclamado sus tierras ancestrales y van a hacer población allí. Pero hermano, están en condiciones terribles. Esta chica, Claudia y Alejandro, aleluya. Esta fue una reunión que tuvimos con mujeres y niños. Y aquí me están explicando cómo se hace esa casa de barro. Y la artesanía de esta hermana. A cada piecita le tiene que hacer un hoyito. Bueno, es impresionante las cosas que hace. Este señor es un lingüista que ha ayudado a Richard a traducir panoramas de la Biblia al huichí. Pero ya ha hecho también 2 libros anteriormente. Un hombre de Dios tremendo. Y bueno, esto fue ayer. Lo que el Señor hizo ayer, confirmándonos que nos trajo y el propósito, ¿verdad?, de Él. Yo creo que las conexiones de Dios no son como las conexiones a las que estamos nosotros acostumbrados. Yo vengo de un país muy pequeño. Para los que no saben, la República Dominicana es una isla compartida con otro país que se llama Haití. Y la Española se llama toda la isla. Yo creo que mi país cabe unas 7, 8 veces en California, y eso es solo el estado donde yo vivo. Así que, pero como isleña, hemos aprendido a tener conexión con el mundo, porque hay que salir de ahí. Hay que volar o hay que salir en bote. Nadando no se puede, aunque hay 2 que 3 que lo han intentado. Pero toda esa experiencia, haberme criado en un país donde no tenemos indígenas, a 100 años de conquista, nuestros indígenas virtualmente habían desaparecido, era un reducido grupo. Los españoles trajeron sus enfermedades y las indias no querían parirle a los españoles, así que tomaban bebedizos y no se reproducían. Y bueno, pero yo siempre he admirado y he estado pendiente de las otras etnias. Siempre he sido una persona con una mente global. Y Dios me mostró desde muy joven que ese iba a ser una forma de Dios usar mi vida. Pero nunca me visualicé, ¿verdad?, siendo yo misionera permanentemente en un grupo como lo que hace Richard y Sandra. Así que me impactó mucho lo que Dios está haciendo ahí y decidí mantener la conexión. En mi país se va la luz mucho. No sé cuántos han ido a Punta Cana o a La Romana. Ahí no se va la luz en los hoteles. Pero el país sufre de falta de energía. Y para nosotros decimos que pagamos no la electricidad, sino los prendiones. Porque más bien vivimos en apagones y pagamos 2 que 3 prendiones. Pero la conexión está ahí. Tenemos conexión eléctrica en todo el país. El problema es que no llega la electricidad. Y se vuelven y hacen un proyecto y queda en el bolsillo de los políticos la mitad de eso. Bueno, no voy a hablar de política hoy, que usted está muy cerquita a las elecciones, no quiero influenciar a nadie. Pero la verdad es que eso ha marcado la vida de uno. Porque uno dice, tener la conexión,
pero no tienes la energía, lo que necesitas, ¿verdad? Y eso me hizo pensar en lo que quiero hablar con ustedes hoy, de que he estado aquí viendo cómo el Señor hace una red de conexiones, pero necesita gente dispuesta y necesita que estemos sintonizados, que tengamos no solo el sistema eléctrico, pero que dejemos que se conduzca esa conexión, esa energía de Dios, que contacte, que mantenga ese contacto y que pueda de alguna manera crear los efectos que Dios tiene. Y en esta época en que las conexiones mundiales, ¿verdad? La internet y todo se está dando tan vertiginosamente. Yo sé que hay personas aquí en esta audiencia que vieron teléfonos de los negritos, esos fuertotes que para levantarlos era 1 kilo y hacías ejercicio así para poder el músculo. Bien, no sé. Y ahora están viendo que en una pantallita puedes ver al hijo que está en Rusia, ¿verdad? Y que puedes saludarlo simultáneamente. Ya no hay que esperar una carta de tanto tiempo. Eso tiene sus ventajas. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor, que sabía todo eso de antemano, por eso dijo que va a llegar un momento en que este mensaje sería oído y predicado en todo el mundo. Esa es la única forma en que podremos llegar. Pero a la vez se ha convertido en un gran problema, porque las conexiones, las relaciones se están rompiendo a pesar de que estamos más comunicados, se supone, que nunca en la vida. Este siglo XXI, cada vez la gente se queja más de soledad, de sentirse solo, de sentirse sin apoyo, de sentirse aislado. Y eso también tiene que ver con la movilidad que se ha dado, ¿no? Imagínate, el año que viene Nadia va para Café Bauca y va a estar como nuestra misionera invitada. Y ella me decía, yo jamás pensé, de acá, entre los Mocovís, que yo voy a llegar tan lejos. Y bueno, en 16 horas vas a estar allá, le digo. Y qué tremenda esa movilidad también trae desarraigarse. A mí me ha costado mucho porque toda mi vida de casada la he pasado fuera de mi país. Solo he vivido como 8 años, de 34 años de casada. Y he criado mis hijos sin tener los abuelos cerca. No, vieran qué envidia me da cuando veo hermanas como la hermana que nos está hospedando acá, que su hija vive en la esquina, el otro hijo vive en la cuadra y todo mundo ahí. Eso hace que la familia se mantenga y las raíces se le den a los hijos y uno pueda tener una salud emocional y unas relaciones más sanas. Ahora, muchos al desarraigarse, y estaba hablando Richard de los quichuas, que me tuve el placer de introducirlo a él con ese grupo en Nueva York. Hermanas, son gente ni de aquí ni de allá. Y que cada día arriesgan la vida y han puesto y han perdido la vida de algunos de sus hijos tratando de traerlos a los Estados Unidos. Y eso es serio, que en este pleno siglo XXI todavía haya gente tan desesperada en nuestros países por salir de la pobreza, por salir de la desesperanza, que arriesguen la vida, no solo de ellos, sino también de las criaturas que no tienen cómo defenderse, cómo decir no, yo no me voy, etcétera. Esa conexión, ese desarraigo, esa falta de conexión y ese desarraigo me hace pensar que cada cristiano necesita saber quién es en Cristo. Necesita saber a qué está conectado, para que esas otras cosas que se están dando en el mundo no nos desarraiguen a nosotros, no nos desconecten a nosotros también de la necesidad del otro, pero sobre todo de una relación con el Señor. Porque hay momentos en la vida en que tú te sientes tan solo que ni crees que Dios pueda estar ahí. Y yo he pasado por desesperanzas así. Cuando yo tuve mi primer hijo, lo concebí, yo digo que él es made in USA, pare in Dominican Republic.
Yo tuve, mi hijo, fui a dar a luz a la República Dominicana porque nunca pensé que el Señor nos iba a mantener en los Estados Unidos. Simplemente veníamos a que mi esposo terminara un doctorado y nos regresábamos. Dios nos cambió completamente el panorama y estamos 24 años ahí. Y en medio de todo eso hemos sido investidos como pastores, hemos estado ministrando por 12 años, seminario, todo. Nada de eso estaba acá, pero Dios sí tenía. Pero mantener la conexión con Dios nos ha permitido ir viendo el siguiente paso, ¿ves? El siguiente paso. Y cuando yo pienso que nosotros, 20 años, 23 años atrás, jamás pensamos vivir en un país como los Estados Unidos, no nos preparamos para eso. El Señor tuvo que bregar con nuestras perspectivas y cambiarnos de muchas maneras, pero mantuvimos la conexión. Mantuvimos la conexión con Dios, de tal manera que pudimos saber cuál era el próximo paso y mantuvimos la conexión con la familia. Y mantuvimos, aun cuando hubo un tiempo que yo no podía viajar porque estábamos en el proceso de la residencia, pero se mantiene la conexión. Pero cómo hubiera yo deseado poder tener más de cerca a mi familia, ¿verdad? Y así muchos. Ahora, hay dos personajes en la Biblia que fueron muy especiales y que para mí han sido de enseñanza. Y yo he tratado también de comunicarle a mis hijos este principio. Y creo que quiero tocar este tema porque yo sé que en nuestro entorno hay mucha gente que está pensando, prefiero irme, prefiero aventurarme a ir a otro lugar, a ver si me va mejor, a ver si la hago mejor. Y yo quiero enfatizar esto. La conexión con Dios no se pierde, no importa donde tú estés. Estos hermanos que hemos visitado en casas hechas literalmente de sábanas, en ranchetas, tienen una conexión con el Señor. Y ahí estaban orando por mí y intercediendo por nuestra salida, por nuestro tiempo acá. Y yo sentí la unción del Señor en esa oración. Y yo sé que el Señor les escucha. Pero usted dice, ¿por qué están ahí? Y eso sí no sé. Lo que yo sí sé es que me llamó Dios a compartir la vida, a conectarme con ellos, porque algo Él tiene planeado y tiene un propósito. Entonces hay dos personajes en la Biblia muy diferentes, dos géneros diferentes. Uno, un hombre que me enseña una verdad, y otra es una mujer que me enseña otras verdades. Quisiera que fuéramos a Josué capítulo 13 y no vamos a leer toda la porción, pero allí habla de un personaje bastante controversial, Sansón. Yo me imagino a Richard en algún drama haciendo de Sansón. Sansón era un chico que no existía ni estaba en planes, pero fue muy deseado. Su madre y su padre deseaban tener hijos, pero no lo tuvieron hasta un día, como dicen en inglés, ¡surprise! Se le aparece una persona bastante impresionante porque dejó a la mujer bien impresionada y le dijo, y quisiera leer esta versión porque me pareció tan clara, Jueces 13, fue un hijo sorpresa. Yo tengo un hijo sorpresa por encima de todos los cambios y medidas tomadas. El niño lo mandó Dios, porque eso es verdad. 3 Corintios dice, matrimonio y mortaja del cielo baja. No, lo que el Señor manda es bendición, ¿verdad? Pero Sansón en el versículo 3 dice, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril. Qué gran noticia, ¿verdad? Como que él no lo supiera. Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Y aquí no era genérico, le dijo que iba a ser varón, ¿verdad? Ahora se puede saber. Yo nunca quise saber si era niño o niña, me gustan las sorpresas. Pero ahora ya yo sé que mi nieto es varón y se va a llamar Ezequiel.
qué lindo, pude hacer el baby shower todo de azul, elefantitos, azulitos, qué bonito, ¿verdad? Pero ese privilegio no lo tiene mucha gente. Esta mujer, en los tiempos bíblicos, y Dios le dijo el género. El Señor lo hizo en varias ocasiones, a María también le dijo. Pero le dio unas instrucciones tan específicas. La conexión fue clarita. Le dijo específicamente qué hacer y qué no hacer con ese embarazo. Ahora, la situación del pueblo de Dios donde se da esto era desesperante. El pueblo estaba cansado de pedirle a Dios que los liberara, que los sacara de las opresiones que estaban sufriendo. Pero Dios mostró su misericordia en la forma de un niño. No mandó, y me parece que debemos leer en otro que dice: cuídate de no beber vino de ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. Le dio la dieta, y luego le dice: no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, apartado para Dios, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y esa conexión la entiendo perfectamente, porque desde antes de nacer mis hijos, yo se los dediqué al Señor, y yo sé que muchas de las que estamos aquí lo hemos hecho. Y hoy, Día de la Madre, quiero recordarle a mis queridas hermanas que son madres, que Dios les dio el gran privilegio de ser madres, que el Señor tiene cuidado de nosotras por ese privilegio que nos da. Hay un cuidado especial, yo creo, y este detalle de este ángel, darle todos esos detalles a esta mujer. Esta mujer recibió directa instrucción. Pero mire, algo que me llamó la atención es que dice: él, el bebé, comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. Yo pensé toda la vida que Sansón se había distraído del plan de Dios, desbaratado el plan de Dios al ser desobediente, y no pudo liberar a su pueblo de los filisteos hasta la hora de su muerte. Pero realmente no era el plan de Dios. Él iba a comenzar la liberación. Y a veces, hermanas y hermanos, nosotros recibimos de Dios una instrucción o una carga en el corazón, y interpretamos que Dios nos está enviando a hacer algo. Pero a veces no paramos el oído para determinar hasta qué punto es que estamos involucrados en ese proceder de Dios. Y es que en la Biblia, en otras partes, habla de que unos siembran, unos riegan, unos cosechan. Pero a veces nosotros recibimos una visión y creemos que es para toda la vida. Y a mí me ha tocado cambiar mi visión varias veces en la vida. Y en este momento estoy en el proceso de otro cambio radical en mi vida. Y yo quiero decirles, hermanos, que esto a mí me enseña que tenemos que sintonizarnos bien con Dios para escuchar las instrucciones completas. Pero a veces Dios no nos da todo el panorama, pero por lo menos siempre nos indica cuál es el próximo paso. Y como este hombre, perdónenme los varones, pero hoy es el Día de las Madres, así que las porras son para las madres. Manoa, cuando la mujer va y le cuenta: mira lo que pasó, este ángel, un hombre de presencia imponente, un enviado de Dios me habló. El hombre dice: ¿y te habló y te dijo todo eso? ¿Que te vas a hacer madre? Yo me imagino a él mirándola: está re vieja ya para ser madre. Y yo, pues, como que esfuerzo, ¿verdad? Pero la verdad es que él no cuestionó a su mujer, sino que le pidió a Dios que le confirmara a él. A veces se da eso, que el Señor nos da a las mujeres una visión muy clara de ciertas cosas, y a los esposos todavía como que no se la da, como que todavía andan medios con los lentes empañados. Y es difícil como mujer ahí decir apoyo,
hasta que el Señor le revele. Yo soy una que me lanzo y si Dios ya me habló, agarro camino. Y el Señor me ha tenido que enseñar, a veces con jalones de oreja, a veces viéndole la cara a mi esposo. Ay, perdón. Dios nos ha dado tremenda bendición de ser madres y tremenda responsabilidad de ser esposas. Y algunas las admiro porque han nacido para ser esposas, tan modositas, tan tranquilitas, tan sumisas. Cuando el día que mi esposo, al llegar a California, que nos habían prometido un trabajo en una iglesia y por eso sabíamos que ya íbamos por lo menos a mantenernos en California, mi esposo me dice: Lenny, siéntate. Habíamos recibido la sorpresa de que esta vez yo venía embarazada de Santo Domingo a California. Acabábamos de descubrir que estaba embarazada. Y me dice: Juan, siéntate que ya me explicaron el trabajo que vamos a hacer en la iglesia. Y yo, qué bueno. Fíjate que vamos a plantar una iglesia. Miren, yo me casé con mi profesor de matemáticas de la universidad. Un hombre de Dios, conoce la palabra, pero no era pastor. Yo le salía huyendo a todo enamorado que tuviera cara de pastor, porque yo decía: yo no puedo ser esposa de pastor. Yo le fracaso el ministerio a cualquier hombre. Con esta personalidad tan... No, Señor, por favor. Y yo siempre vivía, ¿no? Yo quería casarme con un hombre de Dios, pero que no tuviera que ver nada, porque también yo fui hija de ministro. Entonces yo sé, estás siempre en la mirilla. Ya yo estaba hasta acá de que todo lo que yo hacía. Pero cuando ese hombre me dijo a mí, yo le dije: ¿quién te ha dicho a ti que tú eres pastor? Pero así, hermano, así bien feo le hablé. Y le eché la culpa al embarazo, lógico, ¿verdad? A que tenía las hormonas. Pero así le dije: ¿quién te ha dicho a ti que tú eres pastor? ¿Tú le dijiste a ellos que tú eres pastor? No, Lenny, cálmate. No, pero es que no. Me has traído miles de kilómetros de mi casa a decirme ahora que vamos a ser pastor, que va a ser pastor. Pobre hombre. ¿Saber cómo me contestó? Esa es la puerta que el Señor nos ha abierto y vamos a caminar por ella. Ya me callé. Ya no la intención de decirle: caminarás tú. Saben, hermanos, Dios no se equivoca. Todo el proceso de mi niñez, adolescencia y primera edad de adulta, yo estuve bajo líderes cristianos que me enseñaron la palabra, que invirtieron en mí, mujeres de Dios que invirtieron en mí, a pesar de quien yo era, una chica rebelde, una chica sin mucha visión del futuro, porque como mi madre murió tan joven, yo inconscientemente estaba convencida de que yo no iba a durar mucho. Entonces yo me quería llevar la vida por delante, yo quería probarlo todo, yo quería hacer inconscientemente, hermanas, de veras. Después me mandaron al psiquiatra y me dijo eso el psiquiatra, porque decía: no, esta está más loca que un reloj de a peso. Y es que tenía una confusión tan grande, pero es que en mi mente yo no podía concebir el futuro. Mi madre murió de 27 años, dejó 4 hijos, de los cuales yo soy la mayor. Y cuando mami murió, fue trágico porque éramos muy unidas y todo lo demás, pero lo más trágico fue que mi papá se volvió a casar al año y un mes. Y me trae una güera rubia, y a partir de ahora le tienes que decir mami, y como que se quiso borrar toda una historia. Y yo me rebelé tremendamente, pero inconscientemente yo asimilé. Todo el mundo me decía: tan parecida a tu mamá, igualita, mira, hasta los gestos de las manos. Inconscientemente yo pensé que yo iba a morir joven, así que yo no me visualizaba, ni siquiera terminando la secundaria. Y mi familia es una familia muy orientada a la educación. Todos educadores, todos tienen máster, PhD, escritores. Yo no me visualizaba en nada de eso. Así que para mí llegar a la universidad, ¡wow! Pero el Señor sí sabía. Y el Señor puso gente en mi camino que invirtió.
Nunca he estado realmente en un seminario teológico. Mi padre tampoco, sin embargo, escribió un diccionario bíblico. Porque Dios en su misericordia se invirtió en nosotros. Pero ese contacto con Dios, desde los 11 años que yo le entregué mi vida a Cristo, en numerosas ocasiones, yo quise hacer lo que hizo Sansón. Sansón, aunque fue un hijo que hasta con manual vino de cómo enseñar, que toda la madre hubiéramos querido tener un manual. Aunque a la abuela nos dijo y la tía nos dijo, no es lo mismo cuando tienes una criatura ahí que no sabes qué hacer. Este hombre, su madre y su padre hicieron lo mejor que pudieron, porque Manoah le dijo, explícame a mí ahora. O sea, le correte que confirmó. Y cuando ellos decidieron criar ese hijo tal como les habían dicho. Ay, hermana, y a veces criamos los hijos con la palabra y les enseñamos los principios bíblicos y se los recalcamos y los tenemos en la puerta, en el dintel, como dice la palabra. Y ellos hacen todo lo contrario a lo que le hemos enseñado. Y yo me preguntaba, ¿por qué Sansón, teniendo una instrucción tan clara a sus padres y que consta en la palabra que ellos hicieron como el ángel les dijo, como el hombre de Dios les dijo, resulta que el muchacho era un caprichoso? Y no sé si usted ha sido una persona caprichosa, pero yo fui una persona caprichosa. Buena gente, pero caprichosa. Y cuando a mí se me metió una cosa, mire, más vale que apártese, hasta que Dios hizo una obra en mí. Yo no tenía límites. Cuando uno no tiene límites, aunque te lo pongan e impongan, tú rompes las cosas, tú rompes los límites y corres unos riesgos horribles. Eso pasó con Sansón. Sansón, a pesar de tener la palabra, la instrucción de sus padres, todo lo demás, parece que lo consintieron mucho. A veces dicen que la gente caprichosa es porque nos consintieron. Yo no creo eso, porque a mí no me consintieron nada. Nada. Sin embargo, el carácter era caprichoso. Estos padres sí estaban conectados con Dios. En el capítulo 13, versículo 19, dice así: entonces Manoah tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. ¡Wow! Al ver esto, Manoah y su esposa se postraron en la tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah por fin le cayó el 20. Se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, dijo a su esposa, porque hemos visto a Dios. Pero la esposa, oiga cómo le respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, qué ratos hubiéramos estado chicharrados aquí. No nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni anunciado esta bendición, ¿verdad? Y la mujer dio a luz a un niño y se llamó Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en estos lugares. Un hombre a quien sus padres le enseñaron a conectarse con Dios. Un hombre que sabía desde su nacimiento, se supo, estaba escogido por Dios. Sin embargo, fue un hombre que determinó seguir sus caprichos, seguir sus instintos y desobedecer a Dios. Y usted dirá, qué bárbaro. No, no diga qué bárbaro, así somos tú y yo. El Señor nos habla, el Señor nos muestra, el Señor nos ha escogido, nos ha perdonado multitud de pecados. Y llegamos a un punto en donde, a pesar de que sabemos que el Señor nos demanda, decidimos hacer nuestra propia voluntad. Y a veces la disfrazamos de cosas muy buenas, pero realmente la motivación no es la correcta, porque nos desconectamos de la fuente de dirección.
Y hay que analizar el corazón, hermana. Por eso David siempre decía, escudriñame, oh Dios. Escudriñame, Señor. Muéstrame si yo estoy caminando por camino que a mí me parece recto, pero que el final es camino de perdición. Muéstrame, Señor, reconéctame. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no la perdemos cuando encontramos a Cristo. Ese sello del pecado está en nosotros. Es una lucha constante contra los que nos ala, nos tira a hacer nuestra propia voluntad. Y este joven que se desconectó de Dios, primera cosa que hacía era que daba muy por sentado sus capacidades, su fortaleza, su sabiduría y su experiencia. Él tomaba primero en cuenta lo que él vivía y no la fuente. Porque sí es cierto, Dios lo usó, Dios lo bendijo, claramente lo dice la palabra. Pero él se creyó que era él que ejercía, que hacía, que podía tornar. Esa arrogancia se convierte en temeridad cuando nosotros tomamos personalmente, decidimos asumir que lo que hacemos para Dios es resultado de nuestro propio esfuerzo. Que lo que hicimos y le enseñamos a nuestros hijos tienen que darse porque nosotros se lo enseñamos. Y cuando nos vemos que los chavos, los pibes, no hacen lo que nosotros les enseñamos, oye, qué frustración y qué desaliento. Siente uno que la vida es un desgaste porque no han seguido lo que le hemos enseñado. Pero hermanos, quiero decirles, y no sé por qué el Señor me pone a hablar de esto, cada uno dará a Dios razón de sí. No permitan, madres, que su corazón llegue al desaliento porque algún hijo pródigo haya en la casa. No permita que se ponga en duda que usted hizo lo que Dios le mandó a hacer, que usted ha hecho su mejor esfuerzo. Claro que metemos la pata, claro que hacemos cosas fruto de experiencias vividas. Yo recuerdo el día en que yo me desperté, porque yo les tengo que decir que yo parecía que estaba en un sueño. Mi hijo estaba pegado contra la bañera y yo estaba manoteando a mi hijo con violencia. Y mi hijo estaba así. Ha sido uno de los días más terribles de mi vida, porque yo estaba descargando en mi hijo todo lo que había pasado atrás. A mí me dieron hasta con el cubo de agua, pues como yo no entendía con palabras, yo siempre digo, si mis padres hubieran estado en los Estados Unidos, estuvieran presos todavía. Pero hermano, esa violencia que yo recibí, yo decía, jamás lo voy a hacer con un hijo mío, jamás. Cuando yo me vi en ese momento fuera de control, asustado, mi hijo temblando, fue un momento, yo sentí que las entrañas, que yo iba a explotar de adentro hacia afuera. Y lo único, y como le digo, como que me desperté, me horroricé y me huí a un cuarto y me tranqué en una habitación a un llanto de las entrañas, clamándole a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo permite? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Lo que he dicho que jamás iba a hacer. Mi pobre niño se salió de la bañera, su hermanito mayor lo ayudó. Yo no podía salir, la vergüenza que yo sentía de ver a mi hijo. Yo no podía ver a mi hijo a la cara. Y el niño, esa noche cuando mi esposo llegó, que me encontró que casi no podía ni abrir los ojos porque había llorado tanto. ¿Qué pasó aquí? Yo no le podía explicar, yo tenía una vergüenza, hermana. Y cuando por fin logré hablar, fue con mi hijo. Lo llevé a su cuarto, me arrodillé y le pedí perdón a mi hijo. Y le dije, hijo, perdóname. Yo te amo, yo soy tu madre, yo soy la que debo estar cuidándote. Yo no sé cómo llegué a este punto. Por favor, perdóname. Y mi niño me pasaba la mano por la cabeza y me decía, mamita, ¿eso qué?
It's okay, it's okay. Pero ese día yo tuve que analizarme y ponerme a ver dónde yo me había desconectado de mi fuente. ¿Dónde? ¿En qué momento del afán de estar con 2 niños pequeños, un bebé recién nacido, plantando una iglesia, visitando casa por casa, haciendo cosas de Dios, yo me había desconectado con mi fuente y había llegado a electrocutarme? Y cuando uno pasa por esas cosas, hermano, no solo tú estás afectada, estás afectando a otros. Y como madre, yo ese día les digo, a veces ya mi hijo adulto, que es mi moreno bello, mi bombón de chocolate, él se pone más prieto cuando yo le digo eso en público. Es el hijo que nos ha dado grandes alegrías, entre ellas hacerme abuela por primera vez. Y hermana, pero aún ahora, ya para casarse, yo tuve que llamarlo y decirle, hijo, todavía tú me perdonaste, ¿verdad? Porque eso quedó acá, quedó muy marcado. Y él me dice, ¿de qué me hablas? Y yo, hijo, que yo no fui justa, que yo fui violenta. Mam, yo sé que me amas. Cuando nos desconectamos de Dios, aún haciendo cosas para Dios, corremos el riesgo de destruir la obra de Dios. Y hermanas, Sansón se olvidó de que Dios era quien le había dado la fuerza, era quien lo había escogido, era quien lo había dado vida en el vientre de su madre y que le había dado incluso un propósito. Claro, comenzar la liberación de su nación. Pero en algún momento del camino, él se desconectó. Y esa arrogancia, esa falta de valorizar los regalos de Dios, de no tomar en serio las cosas espirituales, se mostraron, y ustedes saben la historia, de diferentes maneras. Buscó una esposa entre los mismos que eran sus enemigos. Y cuando los padres dijeron, pero mira, hijo, esa muchacha no te conviene, no sé si a alguien le habían dicho eso, pero mi hijo, no te conviene, mira que esa muchachita no sabe de las cosas nuestras. Él dijo, no, esa es la que yo quiero y esa ustedes me la van a ir a pedir. Y ahí le faltó carácter a Manoa y a la esposa, porque debieron decir, si tú quieres esposa de ahí, tú te la vas a buscar, pero nosotros no vamos a apoyar eso. Tiene que haber un límite. Ahí es donde yo digo que lo consintieron demasiado. Y a veces uno quiere a los hijos con pena y no les pone los límites. Este muchacho se desconectó y sufrió grandes tragedias. También se desconectó que cuando hizo la fiesta de la boda, y hizo lo que le llaman en hebreo un mishté. Hay diferentes tipos de fiestas. Y ese mishté, que era una boda, se bebía alcohol. Y él no debía beber alcohol. O sea que el tipo se olvidó del pacto de Dios. Se olvidó de la forma en que Dios lo había instruido. Y decidió deliberadamente. Se desconectó y las consecuencias de esa desconexión fueron terribles. Lo engañaron, lo traicionaron, lo abandonaron. Terminó ciego, esclavo y suicida. El tema del suicidio es un tema muy profundo, muy delicado. Eso es algo que la iglesia tiene que tomar una posición, porque cada vez más estamos viviendo en una sociedad donde la gente piensa en solucionar un problema temporal con una medida permanente. Y hay gente que sufre mucho porque los padres, cónyuges, hijos de los que toman su vida pasan por un calvario terrible. Pero en este caso, Dios utilizó el suicidio de este hombre
para cumplir con el propósito de Él. Y yo no estoy aquí advocando por ninguna manera. Estoy diciendo que aún en situaciones tan terribles y tan determinadas como un suicidio, Dios se puede glorificar. Tenemos que buscar la conexión. Señor, ¿qué conexión? ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Cómo podemos aprovechar que esto se dé? Bueno, voy a terminar hablando de Esther rápidamente. No sé qué tiempo tengo, pero voy a seguir hablando. ¿Hasta qué hora tengo, hermana? 12:10. Oh, estoy bien. Esta es la otra persona. Les dije que iba a hablar de dos. Uno masculino, uno femenino. Y como hoy es Día de las Madres, nosotros llevamos las porras. Esther. El nombre de Esther, ¿verdad? No era Esther. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba? Hadassah o Hadassah. Pero esta muchacha es un caso muy diferente al caso de Sansón. Sansón fue un hijo deseado, muy amado, con instrucciones específicas, un nacimiento prodigioso. Esta chica nació en un hogar y perdió a sus padres a muy temprana edad. Y terminó siendo criada por su primo. Yo pensaba, yo no sé por qué de chica yo pensaba que él era el tío, porque uno siempre piensa, ¿verdad? Pero realmente no era tío, era su primo. Pero una conexión familiar ahí. A veces a algunas mujeres que no dieron hijos de la panza, Dios le pone, Dios le permite el privilegio de invertirse en otro hijo. Pero este fue un hombre, me acuerdo a mi hijo Juarpe, un hombre que se ha invertido en criar, ¿verdad? Y es importante y es un reto para ustedes varones. ¿Quién ha dicho que el criar es solo cosa de mujeres? El invertirse en un joven que anda ahí medio perdidito y que usted lo ve que anda como oveja sin rumbo. Y a usted como que le carga, como que le da pena, pero como que no se atreve. Inviértase, métase en la vida de alguien, enséñele un oficio, invítelo a un mate y hable, porque hay hombres que tienen esa potencialidad de ser padre y madre. Este era este hombre, Mardoqueo. La verdad que esa conexión familiar no fue fácil, porque también eran minoría. Estaban en medio de una sociedad donde ellos eran minoría. Y de eso yo sé mucho. Donde yo vivo, yo soy minoría, doblemente minoría. Soy mujer y soy hispana. Sucedió un día que mi hijo que les digo, mi bombón, Alex, muy atractivo el chico, grandote, morenote, una melena así. Las chicas, bueno, era campeón de fútbol americano, así que él traía a las chicas. Un día me llaman de la dirección que una chica había mandado una carta acusándolo de acoso sexual. Ya yo me había sentado con él, hacía como 15 días. Habíamos estado en un juego de fútbol y yo vi cómo se le lanzaban las chicas, pero lanzadas. Era una cuestión de que, ¿cómo está grandote? Y yo ese día, ¿verdad? Después de que lo felicité por el juego y todo, le dije, hijo, me preocupa algo. Ten cuidado, porque estas chicas no tienen límites. Tú pon tus límites, le dije. Y ahí quedó, ay, mam, todo el mundo, no, te estoy diciendo. 15 días no pasaron. La carta, tachan todo, me enseñan la carta, pero no me enseñan quién la escribió. Pero yo sabía. Una de esas chicas que estaba ese sábado. Bueno, lo suspendieron por 2 días y me lo llevo a la casa y digo, cuéntame, ¿qué pasó? Dice, mami, esta chica siempre jugamos, siempre estamos jugando y estamos en el grupo y ella a mí a cada rato me besa y me pincha. Yo simplemente le pinché las nachis.
Y yo me sentí culpable. Porque eso es algo que hacemos nosotros en la familia. Palmaditas. Dijo, hijo, ¿qué te dije hace menos de un mes? Mira, mi hijo, las cosas no son así. Las chicas hay que... Tú sabes. Mam, tú no sabes lo que ella me ha hecho a mí. Digo, sí, precisamente. Quien no escribió la carta fuiste tú. Mientras tanto se averigua el caso, tú eres un acosador. Y entonces se me indigna y se pone. Digo, mira, tranquilo. ¿Te me bajas? Porque lo que yo te advertí. Y te voy a decir dos cosas. Tú eres negro, porque es el más oscuro de mi casa. Tú eres hispano, ¿ok? Y eres cristiano. 3 handicaps en esta sociedad. A ti te van a tener acá. Así que más vale que tú decidas hoy si tú quieres ser otra estadística. ¿Tú vas a hacer otra estadística? Que te pongan un letrerito y te digan el hispano y el esto y lo otro, o tú, o el negro, o el evangélico que metió la pata. Tú decides hoy. Pero es tú que tienes que poner tus límites. Ay, hermana, yo no sé qué fue lo que yo le dije a ese chavo, pero ese día mi hijo se casó con la primera novia que nos presentó. Tomó muy en serio. Y sabe, Esther tuvo que aprender a muy temprana edad lo que es ser extranjero, lo que es no pertenecer a un lugar. Eso te marca, para bien y para mal, porque te debe unir más a tu familia, que fue lo que pasó con su tío o su primo, pero también le enseñó a obedecer a ciegas, a obedecer. Y en la obediencia, dice la palabra, hay bendición, hay bendición. Esta muchachita decía tal cosa, eso hago. ¿Y qué estaba ella pensando ser concurso de belleza? Algunas aquí, yo sé, que han concursado. Le dijo, tú vas al concurso. Y se fue. Pero también le dijo, no digas de dónde vienes. Y no dijo. Y no dijo. Y en la obediencia, hermano, muestra la conexión que había entre ella y su primo, padre, pero también que este hombre le había demostrado a ella su fe en Dios. De hecho, ¿saben que no menciona la palabra Dios el libro de Esther? Ni una vez. Sin embargo, habla de oración, de ayuno, y no se menciona ni a Dios. Pero esta mujer vivía con temor de Dios. Estaba conectada a Dios. Era obediente. Por lo tanto, tenía buenas relaciones con su familia, era amable y considerada, porque cuando llegó al lugar, dice que el eunuco que estaba a cargo de todas, ella le llamó la atención. ¿Por qué? Su comportamiento. Qué bien educadita que estaba. Además, el temor a Dios y el estar conectada con Dios le hizo ser una mujer sabia. Y mire, hay gente inteligente, tan poco sabia, y hay gente sin educación con tanta sabiduría. Hay que aprender a diferenciar entre lo uno y lo otro, porque ambas cosas son importantes y son útiles para Dios. Ahora, esta muchacha, amable, sabia, también era tremenda estratega. Cuando se vio en el asunto de que el rey y el problemita con el asistente del rey que querían matar y que ella armó la estrategia. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes acompáñenme a ayunar. Pero ella no estaba en eso. Ella estaba en el palacio segura. A mí no me va a pasar nada, ella pudo haber dicho. Pero Mardoqueo le dijo, mira, y ten en cuenta que si no es por ti, Dios traerá salvación a su pueblo de cualquier otro medio. Pero quién sabe si para un momento como este es que Dios te puso ahí. Conexión, conexión. La estrategia de Dios de poner esta mujer con esas cualidades, sabia, inteligente, pero sabia, obediente, una mujer estratega, la puso en el lugar correcto, en el momento necesario. Pero también era una mujer conocedora de la palabra, conocedora de lo que Dios era capaz de hacer. Conocía
el procedimiento para estar conectado con Dios. Y le dijo al pueblo, yo voy a hacer, pero ustedes oren conmigo, oren conmigo. Y miren qué diferencia entre la vida de Sansón y la vida de Esther. Una vida dura, más dura que la que tuvo Sansón. Una mujer con más cosas en contra de ella que a su favor. No vivía ni siquiera entre su pueblo. Sin embargo, el temor a Dios y la conexión que ella tenía con Dios hizo la diferencia. Y hoy día, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que estar claro en eso. Usted quiere ser una fuente de bendición en su comunidad, en su familia, en su nación. Usted tiene que mantener la conexión con Dios. Mantener escuchando las instrucciones de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Porque no es cuestión de andar con la Biblia debajo del brazo. Es cuestión de saber lo que ella dice, lo que ella implica y obedecerla. No seamos, como dice, oidores, hacedores de la palabra. Y esta muchacha probó. No tuvo que decir ni la palabra Dios para probar que era una mujer de Dios. Que era una persona conectada a Dios. Que era luz donde estaba. Ella, con lo que percibía de Dios y la fortaleza de la oración de su pueblo, pudo ejercitar su fe. Y pudo permitir que esa estrategia se diera y pudo llevar a buen término una situación que iba a ser trágica. Muchos iban a morir. Los que conocen la historia del pueblo de Israel hasta el presente, tiene enemigos gratuitos, siempre el pueblo de Israel, siempre. Mire, hermano, aunque usted no sienta mucha simpatía por los judíos, ame a los judíos, porque le va a ir bien. No se ponga en contra de los judíos, por favor, porque le va a ir como en feria, dicen los mexicanos. O sea, porque Dios siempre va a defender a su pueblo. Aunque su pueblo es rebelde, aunque su pueblo se aparte de él, Dios prometió. Y esta muchacha sabía eso. Dios de alguna manera nos va a librar. Ay, pero qué bendición cuando Dios pueda usarla a usted para algo trascendente. Es una honra que Dios a veces nos permite de obedecerlo, ser líder, ser valiente. No puede hacerse sin tener una conexión con Dios. Ahora, aparte de todo eso, Dios la hizo reina. Reina Esther. Ya no solo era la decorativa Esther, la chica linda. No, era una mujer con autoridad. Y se ganó el respeto. 2 libros en la Biblia con nombre de mujer, y una es ella. Así que no importa las circunstancias en que usted se encuentre hoy, en la etapa de la jornada de la vida en que Dios la tiene o lo tiene a usted hoy. Yo solo quiero decirle que si usted no decide mantenerse en contacto con Dios, usted tiene 2 opciones nada más. Si se desconectó, hay consecuencias funestas. Si mantiene la conexión, hay bendición y hay éxito. No a la manera del mundo, hay éxito a la manera de Dios. Y Dios se manifiesta, y termino con esto, en 1 de Timoteo 1, 4 y 6 dice, una exhortación para todos nosotros. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean realmente disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo esto, hermana. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y fe no fingida. Usted no puede fingir fe por mucho tiempo. La hermana dice que mi hijo es actor. Tengo 2 hijos actores, el mayor y el menor. Usted puede hacer papeles buenísimos, apantallar, vivir con una fachada
pero no por siempre. No por siempre. De hecho, un buen actor es el que se mantiene en personaje la mayor parte del tiempo. Pero no por siempre, no puedes. Te vuelves loco. Lo que Dios nos está llamando es a escucharle, a escuchar este propósito, que el mandamiento nuestro es el amor. Nacido de un corazón limpio, transparente, genuino. No es a jugar a iglesia, no es a ser religioso que Dios le ha llamado a usted. Es a mantenerse conectado con Él, que es la fuente. Porque solo así usted va a tener una vida que refleje los valores de Dios, que refleje el carácter de Cristo, que demuestre el poder de Dios frente a las circunstancias difíciles de la vida, frente a las crisis. No va usted a andar como gallina sin cabeza. No va a ser usted la persona que todo el mundo teme que se ponga mal cuando hay una crisis, sino usted va a ser la fuente de fortaleza, la fuente de dirección. Porque este mundo necesita creyentes que puedan liderizar, no solo en su casa, pero también fuera de su casa. Y a Timoteo le dice por último: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y aquí me dice hermana, ay hermana, pues se lo estará diciendo a los teenagers. No, hermano, usted ha acumulado juventud. Es todo lo que ha hecho. Usted no ha envejecido, usted ha acumulado juventud. Así que ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiera el Señor que podamos sentirnos así de jóvenes, así de renovados, así de conectados con Dios, que nadie pueda decir de nosotros que no somos un ejemplo. Y cuando matamos así la pata, que podamos analizarnos, podamos volver a conectarnos con la fuente de poder y de autoridad que es Cristo Jesús. Dios les bendiga mucho y gracias por el privilegio que me han dado de compartir la palabra en este día. Dios les guarde.